¿Qué hechos hay que probar? La tarea más ardua de un juez es pronunciarse acerca de la verdad o la falsedad de lo que discuten las partes, y es en el marco de esa discusión que se encuentran los hechos a probar. Lo realmente arduo es que en el mundo los hechos son únicos y son irrepetibles. En los juicios, en cambio, los hechos se tienden a parecer entre sí porque son vistos a través de instituciones o a través de reglas jurídicas. Por ejemplo, cuando alguien alquila una casa, o se cuida un hijo, o se construye un muro, lo que en un juicio se empieza a discutir es un contrato, es la filiación o es la propiedad. Pero lo que realmente se debe probar como algo verdadero o algo falso son hechos únicos e irrepetibles respecto de personas determinadas en circunstancias específicas. Las abogadas y los abogados quieren influir en la determinación de estos hechos porque tienen intereses de sus clientes que han de resguardar. Pero la ley le asigna al tribunal la competencia exclusiva de determinar cuáles son los conflictos del caso. Por ejemplo, si alguien defiende a un conductor que ha atropellado a un peatón, va a querer que un punto de prueba sea que el peatón cruzó la calle de forma negligente o de forma distraída, porque de ese modo va a poder o eliminar la responsabilidad o rebajar el monto de la indemnización. Pero si ese punto es o no un hecho a discutir en el juicio, es una cuestión que depende de cada juez. La ley, en el artículo 318 del Código de Procedimiento Civil, señala que en una etapa temprana del juicio, el tribunal debe establecer los hechos a probar. El problema es que esta resolución tiende a ser genérica. Pero si es genérica, entonces ¿no atiende a la especificidad de los casos? Esa es una cuestión clave en la discusión. Debería responder a la especificidad de cada caso. Debería ser capaz de capturar el conflicto en sus propios términos. Pero en la práctica, los tribunales suelen dictar resoluciones que se parecen todas entre sí. La explicación para eso puede ser que se trata en los casos civiles de juicios escritos, aunque a veces ocurre que en juicios orales, en base a audiencias, en algunas materias y quizás por una cuestión de cultura judicial, esta resolución que recibe la causa prueba tampoco es específica y continúa siendo genérica. Lo que debería hacer un juez cuando recibe la causa prueba es, en un número no muy amplio de hechos, decir cuál es el fondo de la discusión. Por ejemplo, si estamos discutiendo quién es dueño de este espacio, un tribunal debería pedir que se pruebe dónde se encuentra el lugar, cómo se adquirió, cuáles son las características en que se encuentra y eventualmente algún otro tipo de aspecto puntual. Si los litigantes no están conformes con esta descripción, tienen una herramienta, tienen un medio de impugnación para modificar un hecho, eventualmente eliminarlo e incluso incluir un punto que en principio no fue considerado por el tribunal. ¿Dónde está la relevancia de esta resolución? Esta resolución dirime qué hechos son los significativos para el caso y qué hechos pueden ser desatendidos por las partes. Ahora, cuando uno pasa a esta parte del juicio, en donde tiene que vincular los hechos a probar, que son aquellos de la resolución que recibe la causa prueba, el 1, el 2 fue eliminado, por lo tanto tendría que ser el 3, un cuarto punto. Lo que hace un modelo como este, que es el modelo elaborado por Wigmore, es que uno puede vincular la pregunta acerca de ¿es un conflicto acerca de la propiedad? ¿O es un conflicto acerca de un contrato? ¿O es un conflicto acerca de la filiación? Que implica la determinación de ciertos hechos específicos que han de ser determinados. ¿Cómo se prueban estos hechos específicos? A través de alguna pieza de información que se encuentra en el mercado de las pruebas. Hay algunas piezas de información que uno ya conoce. Pruebas periciales, pruebas de testigos, pruebas documentales, y hay algunas otras piezas de información que aún son desconocidas. Pero el verdadero desafío es
cómo vincular los hechos a probar con aquellas piezas de información que se encuentran en el mercado. Hay algunas piezas que van a servir solo para algunos hechos, hay algunas que van a servir para varios hechos y eventualmente van a haber piezas de información que no van a servir para ningún hecho. Lo que una abogada o un abogado debe tener siempre en cuenta es que de toda la información disponible hay siempre una mejor evidencia que debe encontrar. En todos los juicios hay una mejor evidencia disponible en relación con las demás. A veces es la propia ley la que señala cuál es esta pieza de información. Por ejemplo, en un caso de filiación, es la ley la que señala que un peritaje de ADN es lo que demuestra o no el vínculo entre un padre y un hijo. En otros casos es el sentido común, el que señala cuál es la pieza de información que yo tengo que obtener. Por ejemplo, si quiero demostrar que hay un mutuo, un préstamo respecto a una cierta cantidad de dinero, puedo acompañar como prueba un pagaré firmado por aquella persona que yo considero que es la deudora. El problema es el siguiente, que en la mayoría de los casos no es ni la ley, y a veces tampoco el sentido común, el que define esta pesquisa respecto de cuál es la información que yo tengo que acompañar. En estos casos, el juicio sigue asemejando a un juego, pero no podría ser un juego de azar. Para tratar de obtener un trato igualitario y para tratar de objetivar la toma de decisiones en esta parte del juicio, el tribunal, cuando recibe la causa prueba, no solo especifica el aspecto que hay que determinar. En el ejemplo del dominio de este espacio, si yo quiero demostrar que soy dueño de este lugar, no me sirve que yo acompañe ni un testimonio, ni tampoco una confesión, ni tampoco eventualmente un instrumento privado. El tribunal, cuando señala que requiere probar este aspecto, lo que además con eso sugiere es que las partes deben acompañar una inscripción de dominio en un cierto registro público. Es esta información y no la demás que yo pueda tener la que el tribunal está esperando que yo acompañe para ganar respecto de esta cuestión. ¿Y cómo puedo yo acceder a esa información? Bueno, ese es un aspecto clave porque en definitiva, si el tribunal cuando recibe la causa prueba no especifica los puntos a probar, no solo va a ser invisible el problema acerca de cuáles son los hechos relevantes del caso, sino que tampoco va a guiar la pesquisa de las partes. Esta información va a estar entonces sumergida en un océano de información y en el evento de que yo pueda llegar a ella, se va a presentar un problema distinto que es el problema del financiamiento de la información. Ahora, el tema del costo de la información, que determina en buena medida quién va a ganar el juicio y quién lo va a perder, es un tema muy importante, pero como diría Kipling, esa es allá una otra historia.